días, hermanos, y muy buenos días, amigos que están entre nosotros. Dios les bendiga. Es un placer, es un gusto estar aquí entre ustedes, y sobre todo el saber que están congregados y estamos congregados en esta mañana para honrar y glorificar a nuestro Dios, reconociendo nuestra necesidad, pero también reconociendo la grandeza de aquel grande Dios al cual servimos, al cual adoramos y buscamos, hermanos, y un día estar por la eternidad con Él. Así es que sean a cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana, agradeciendo a nuestro hermano Gerardo, que me hace la invitación, y también a la congregación que podamos estar aquí entre ustedes. Vamos a meditar, hermanos, por algunos minutos en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y nuestra lectura está basada en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 16. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 16. No cambia, no, le puede cambiar de ahí, no pasa nada. Sí. Lucas capítulo 15, 11 al 16. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué interesante, hermanos, es cuando usted y yo consideramos la parábola del hijo pródigo, donde podemos sacar grandes lecciones. Sin embargo, hermanos, hay un dicho muy común y muy usado por muchas personas, ¿verdad? Por muchos de nosotros, o lo hemos escuchado en alguna ocasión. ¿Y saben qué es lo más triste de este dicho, hermanos? Es que este dicho tiene grande verdad, y es triste porque el dicho que comúnmente se escucha decir es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Y aquí, hermanos, es uno de los casos de este hijo, el cual no valoró lo que tenía. Sin embargo, aprenderá a valorarlo. Este es el caso de este muchacho, el cual era sumamente bendecido en la casa de su padre. Tenía un techo, tenía amor, tenía alimento, tenía tal vez siervos. Este hombre tenía un nombre y una reputación en aquel lugar donde era. Pero tal parece, hermanos, que no fue suficiente para él. Como muchas veces, hermanos, como muchas veces, amigos, no es suficiente para nosotros lo que Dios nos da. A veces nos sentimos que merecemos más de lo que hoy tenemos, más de lo que Dios nos provee. A veces creemos que somos merecedores de cosas mayores a las cuales hoy nosotros tenemos. Bueno, el caso de este joven no fue suficiente para él, y tuvo que experimentar en carne propia el dicho que ya hemos comentado, hermanos. Valoró lo que tenía hasta que lo perdió. Pero surge una pregunta: ¿qué fue lo que perdió el hijo pródigo? Bueno, esta pregunta, hermanos, amigos, será el tema que nos ocupará en esta mañana. ¿Qué perdió el hijo pródigo? Ahora, si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿qué perdió el hijo pródigo? Lo podemos resumir en una sola palabra. ¿Qué es lo que perdió? Todo, ¿verdad? Pudiéramos resumirlo nosotros: el hijo pródigo perdió todo. Sin embargo, vamos a ir viendo, hermanos, poco a poco, qué es lo que este joven ha perdido, y tratar de identificarnos de aquellas cosas y de aquellas cosas que nosotros buscamos y de aquellas cosas que nosotros perdemos, creyendo que merecemos más de lo que Dios nos da, bendición tras bendición, y que a veces perdemos grandes cosas. Lo primero, hermanos,
que usted y yo podemos ver es que este joven perdió la comunión con su padre. Lo primero que perdió fue la comunión con papá. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo perdió la comunión con papá? Bueno, al pedir, hermanos, ser heredado en vida. Cuando él le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, desde ese momento, hermanos, hay una distancia, hay un distanciamiento entre el hijo y el padre. Desde ese momento, hermanos, se empieza a fracturar esa relación de padre a hijo. Miren que el versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Desde esas palabras, hermanos, el hijo empezó a perder una relación con su padre. Hermanos, podemos perder economía, podemos perder bienes, podemos perder cosas, pero lo más importante, hablando en el ámbito familiar, es nuestra relación con nuestros padres. Es nuestra relación con mamá, es nuestra relación con papá. Es bien triste y es bien lamentable cuando hermanos, cuando personas se acercan y dicen, mamá no me quiere hablar, papá no me quiere hablar, o mis hijos no me quieren hablar, mis hijos no quieren nada conmigo. Hace años que no recibo una llamada de mis hijos, hace años que no recibo una llamada de papá. ¿Sabe por qué? Es una de las cosas más tristes y dolorosas. Bueno, este joven está perdiendo su relación con su padre. Lo primero que está perdiendo es la comunicación, es la comunión que tiene con papá. Y miren lo interesante de esto, es que este joven inicia a perder esa comunión cuando él le dice a su padre que lo herede en vida. ¿Por qué, hermanos? Porque era una ofensa para un padre en aquel tiempo pedirle la herencia en vida. Era una ofensa en la cultura judía que un padre heredara a un hijo en vida. Normalmente es hasta la muerte, pero el hijo, hermanos, no toma la iniciativa el padre, sino el hijo. Fue malo, ¿sabe por qué? Porque en el contexto cultural de la época de Jesús, pedir la herencia en vida era un insulto gravísimo. Ahora, hay algo que se ha fracturado y que está perdiendo este hijo. ¿Qué es lo que está perdiendo? La comunión con el Padre. Porque a partir de aquí, hermanos, hay un insulto de alguna manera grave y una ofensa pública externa hacia el Padre. Pedir la herencia, hermanos, entonces, de un hijo a un padre, aún viviendo, era un insulto, hermanos, públicamente grave. Ahora, vamos a ver varias cosas antes en este asunto, hermanos, interesantes dentro de lo que usted dirá. Bueno, pero ¿qué de mal hizo el hijo por haber perdido su herencia? A veces nosotros pensamos que al haber malgastado fue lo malo. No, desde ese momento, hermanos, empieza a perder el hijo grandes cosas. Y lo más triste, vuelvo a mencionar, no fue la economía que va a perder al fin de cuentas. No es haber malgastado todo, sino la comunión con el Padre. Eso es lo más doloroso, hermanos, y que va a experimentar este joven. Mire, el significado cultural y familiar, hermanos, de que un hijo pidiera la herencia al padre en vida, era como desearle la muerte. Pedir los bienes antes del tiempo, hermanos, equivalía a decirle al padre, para mí tú ya estás muerto. Significaba, hermanos, que al hijo le importaba más el dinero que la vida de su propio padre, de su padre, hermanos. Ese era el significado que tenía en aquel tiempo. Decir, para mí estás muerto, dame la herencia, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, en el significado cultural y familiar, hermanos, no solamente era un deseo de muerte, sino una ruptura de la relación. Hay una ruptura, hermanos, en la relación. ¿Qué perdió el hijo pródigo? En primer lugar, la comunión con su padre, hermanos. A partir de ahí ya nada sería igual. A partir de ahí ya no sería nada igual, hermanos, porque el corazón del padre tal vez estaba destrozado, porque el corazón del padre le dolía, hermanos, saber lo que su hijo pensaba de él, lo que su hijo buscaba en esta vida. Ahora, cuando usted considera esta parábola en el contexto
que lo está diciendo Jesús, no era un hombre pobre. No era un hombre que no tenía siervos, y tener siervos en aquel tiempo era hablar de economía. Tenía una hacienda, hermanos, tenía un techo, tenía una comida. Pero a veces como seres humanos, hermano, amigo, no nos basta con lo que hoy tenemos. Y sobre todo espiritualmente aquello que Dios nos da, y queremos más, y queremos más. Dijo Salomón, el ojo nunca se cansa de ver, nunca se cansa de ver. Tengo algo, tengo una casa y quiero algo mejor. Bueno, el hijo, hermanos, ha roto esa relación con su padre. La ha perdido. El hijo no solo pidió el dinero, hermanos, sino que vendió su parte y se fue lejos. El hijo no llevaba tierras. El hijo no llevaba vacas. El hijo no llevaba, hermanos, ovejas. El hijo llevaba dinero. Vendió la parte de los bienes que le correspondía y se fue lejos. Esto demostró varias cosas: un rechazo total a su familia, un rechazo total a su comunidad y un rechazo total a su identidad. Él quería irse lejos, hermanos, irse lejos. Y lo que está perdiendo en primer lugar es la comunión con el Padre, con su Padre. De alguna manera en la cultura judía le está deseando la muerte. Hay una ruptura, hermanos, en la relación, no solamente familiar, sino como comunidad y en su identidad. Y en tercer lugar, en relación a esto, hermanos, es una humillación pública. En aquella cultura y en el Oriente Medio, hermanos, el honor familiar lo era todo. Lo era todo, y era una gran bendición, hermanos, y era algo que la gente cuidaba mucho. La petición del hijo expuso al padre a la burla, a la vergüenza y al señalamiento de toda la gente. Mire, esto que está haciendo el hijo daña más allá de lo que usted y yo podemos ver aquí en estas líneas. Ha roto en el aspecto familiar con el padre, y lo primero que está perdiendo es esa comunión. Ha roto en el ámbito social, se va a retirar de ahí, hermano, de la casa de su padre, y ha roto su identidad. Allá va a reconocer muchas cosas que ahorita vamos a considerar. Ha perdido, hermanos. Hay un impacto económico y hay un impacto social que tiene esta petición de un hijo menor hacia su padre. El patrimonio familiar se está viendo afectado, hermanos. Se van a vender tierras, se va a vender ganado. Ahora, esto garantizaba la supervivencia de toda la casa, pero este hijo, hermanos, ha decidido vender su parte y ha hecho, hermanos, una división entre su padre y él. Perdió la comunión con su padre, hermanos, al pedir ser heredado en vida. Ofendió a su padre, menospreció a su padre. Es una de las cosas que nosotros podemos considerar. Ha menospreciado al padre. Pero también perdió la comunión con el Padre, hermanos, no solamente al momento de pedir su herencia, sino también al salir de casa. Un día, hermanos, un día, el Padre vio salir a su hijo de casa. Juntó la herencia, se la dio al hijo, y una vez que se la da, hermanos, un día el Padre se despidió de él. ¿Qué buscaba el hijo, hermanos? Que no tuviera en casa. ¿Qué busca el hombre? Que no tenga en Dios. ¿Qué busca el ser humano hoy? Que Dios no te lo pueda dar. ¿Qué le falta al ser humano sirviendo a Dios? ¿Qué nos falta a los pies del Señor, hermanos? Nada. La comunión con el Padre, hermanos, no la perdió el hijo solamente cuando salió de casa. La comunión con el Padre la perdió desde el momento en que pidió su herencia, porque deseó de alguna manera culturalmente la muerte, porque rompió su identidad. ¿Quiénes era? El contexto nos narra, hermanos, que estaba bajo la cultura judía. El núcleo familiar, hermanos, se ve afectado, porque hay un hijo queriendo experimentar cosas nuevas,
Porque hay un hijo queriendo ver el mundo más allá. Porque hay un hijo que se ha dejado influenciar por amistades, tal vez por la gente, por decir, mira, esto es vida, esto es diferente. ¿Cuántas veces, hermanos, el mundo busca que pensemos como ellos, que hablemos como ellos, que actuemos como ellos? Bueno, este joven salió de casa, Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y note esta palabra, lejos. ¿Lejos de quién, hermanos? ¿Lejos de qué? Esto es lo interesante. No note cada palabra. Se fue lejos. Se fue lejos del Padre. Se fue lejos del Padre, hermanos. No tendría ya la protección del Padre. No tendría el amor del Padre. No tenía la bendición del Padre. Pero esta era su decisión. Eso era lo que él buscaba. Mire, lo que usted y yo podemos considerar. Este joven sale de casa pensando egoístamente. No importa que le haya roto el corazón al padre. No le importaba a este joven haber lastimado al padre. No importaba haberlo expuesto a las burlas de la sociedad de aquel tiempo. Al joven, hermanos, no le importaba nada. Él pensaba en lo que él quería. ¿Qué es lo que él quería? Textualmente, hermanos. Irse lejos de casa. Irse lejos del Padre. Irse lejos de esa provincia. Olvidarse, hermanos, de su área donde él vivía y ir a experimentar cosas nuevas. Y un día sale este joven, hermanos, con gran cantidad de dinero, pensando, hermanos, que eso era lo mejor para él. Él piensa solamente en sus deseos, él piensa en lo que él quiere, lo que él desea, pero no piensa que en casa, hermanos, ha dejado a un padre con un corazón destrozado. A Dios, hermanos, y quiero sobre todo a nuestros amigos, a Dios le duele ver la condición de nosotros sin Él. Tanto así que envió a su Hijo a morir por nosotros. Tanto así que el mismo Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Tanto así que aquel Hijo, momentos antes de ir a la cruz, le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero aún así el Padre le dijo: tienes que morir. Tienes que morir. A Él le duele la condición nuestra sin Él. Pero a veces a nosotros no. Y ese es el punto que estamos viendo con este joven. Salió de casa, Lucas 15:13, pensando egoístamente, pensando que estaría mejor fuera de casa. Él pensó, hermanos, como muchas veces nosotros pensamos, cuánta gente se aleja de Dios, cuántos cristianos nos alejamos muchas veces de Dios, pensando que la vida que vivíamos antes era mejor, pensando que nos va a ir mejor lejos de Dios. Este joven, hermanos, pensó precisamente eso. Pensó que estaría mejor fuera de casa. Tenía dinero, que se podía comer el mundo a puños, hermanos. Y ese es el pensamiento que hoy se tiene, que el dinero no es todo. Que el dinero no es todo. Y cuidado, hermanos, porque el dinero, si bien es cierto, es algo que usted y yo necesitamos, pero no lo es todo en la vida. Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este joven, hermanos, no se ha conformado con lo que el Padre le ha dado y piensa que estaría mejor fuera de casa. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo le fue al joven? ¿Cómo le fue a este hijo? ¿Le fue mal? ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que alejarnos de Dios, al alejarnos de Dios nos irá bien. ¿Qué le hace pensar a usted, amigo, amiga, en esta mañana, que estar lejos de Dios estará mejor que si está con Él? Nada, hermanos, nada. Este joven pensaba neciamente, era una necedad de él. Me voy a alejar. Necesito disfrutar la vida. Imagínense pensando este joven: necesito disfrutar la vida, pero papá no me deja.
Papá no me lo permite, necesito salir de esta hacienda, necesito alejarme del ojo de mi padre. Hermanos, este joven se va neciamente pensando. El resultado, hermanos, creo que todos nosotros lo sabemos. Pero, ¿qué más perdió el hijo pródigo, hermanos? Primero, y lo más importante, de aquí parte de todo, perdió la comunión con su padre, pero también perdió su dignidad. Su dignidad, ese valor que Dios le había dado le da a cada persona y a este joven. ¿Cómo vivió? 5:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué perdió su dignidad, hermanos? Porque en casa tenía principios, porque en casa tenía valores. Porque en casa, hermanos, había reglas, había disciplina, había una conducta que tenía que seguir el hijo. Pero cuando él se aleja de la provincia, cuando se aleja del padre a una provincia lejos y apartada, hermanos, dice que este joven vivió perdidamente. Es decir, esta palabra tiene que ver con inmoralidad. Vivió perdidamente y el hijo le dice, lo malgastó, tu hijo lo malgastó. Hermanos, este joven ha perdido su dignidad porque no fue lo que el padre le enseñó. El hombre lejos de Dios pierde su dignidad, perdemos nuestros valores. ¿Cuántas veces, hermanos, y cuántos errores cometimos lejos de Dios? Hablando a nosotros como cristianos. Nos expusimos, fuimos tal vez burla de mucha gente, hermanos, al ver la vida mala que llevábamos delante de Dios. ¿Y cuántas veces cristianos desean volver a esa vida, perdiendo así su dignidad? Hermanos, este joven ha perdido su dignidad, viviendo perdidamente, inmoralmente, hermanos. Pero también este joven vivía entre animales inmundos. Miren el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y aquí, hermanos, la dignidad no la perdió porque ahora esté trabajando. La dignidad no la perdió porque ahora esté apacentando cerdos. Es decir, no es el trabajo lo que es indigno. Me refiero, hermanos, el trabajo que está realizando este hombre no es el que ahora lo hace sentir menos o por qué hablamos de que ha perdido su dignidad. La razón, hermanos, por la cual decimos que perdió su dignidad, porque eran animales inmundos. Y en la cultura que está poniendo Jesús este ejemplo, hermanos, tiene que ver con la cultura judía. Y los cerdos eran animales inmundos. ¿Hasta dónde ha llegado, hermanos? A denigrarse en su vida este joven. ¿Qué es lo que buscaba? Vivir mejor fuera de casa. ¿Qué es lo que buscaba? Alejarse del Padre, experimentar. ¿Qué es lo que ha encontrado? Hermanos, el dinero se acaba un día. La juventud se acaba un día. Los bienes se pierden un día. Un día, hermanos, tenemos, otro día ya no. La salud se termina un día. La vida propia un día terminará. A este joven le llegó el punto en que su economía se acabó. Y cuando se acaba su economía, hermanos, este hombre pide trabajo. No es malo trabajar. El problema, hermanos, es que este joven ahora trabaja entre animales inmundos. Su dignidad, hermanos. ¿Qué perdió este joven? No solamente la comunión con papá, ha perdido, hermanos, su dignidad. Ahora vive en la miseria. El 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, vivía en la miseria. Piensa un poco la vida que pudiera estar llevando en la casa del Padre. Él lo va a reconocer. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Él está pensando, hermanos, va a volver en sí tarde o temprano, pero hasta este momento, hermanos, este joven está perdiendo grandes cosas que tenía en casa del Padre. Su dignidad, hermanos. Ahora desea comer las algarrobas. Desea comer el alimento, hermanos,
aquel fruto, aquella hierba que se le daba a los animales, él desea comerlas ahora. ¿Saben por qué? Porque tenía necesidad, tenía hambre. Ahora, ¿qué hace el hombre, hermanos, cuando llega una necesidad tan grande? Muchas veces pierde su dignidad. ¿Cuánta gente roba? ¿Cuánta gente se prostituye? ¿Cuánta gente secuestra? ¿Cuánta gente está en el crimen organizado, hermanos, hoy en día? Pierden su dignidad, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque están lejos de Dios. Y no estoy diciendo que si usted está cerca de Dios va a tener abundancia, que va a tener... no estoy hablando del evangelio y la prosperidad, no, estoy hablando de realidades. Usted tiene una familia tan grande que si un día tiene necesidad, ahí está su familia en Cristo y va a suplir su necesidad, pero necesita estar bajo la protección del Padre. Este joven está lejos, lejos, hermanos, a distancia, y el Padre solamente está en casa esperando el regreso de su hijo. Mientras su hijo, hermanos, día con día está hundiéndose más y más. Hasta aquí, hermanos, este joven ha perdido su dignidad. Él desea que alguien se compadezca de él. Alguien pueda proveerle lo necesario. Pero le voy a decir una cosa. Así como pensó él, egoístamente, así pensaba la gente de esa área. Diferencia a donde estaba en casa. Todos miraban por sí mismos. Nadie pensaba en alguien más. Como el joven no pensó en el momento que salió de casa, en el dolor del padre, en el dolor de su hermano tal vez. No pensó, hermanos, el daño, el impacto tanto económico como social y familiar que causaría en casa. Así está ahí él deseando que alguien le ayude, pero aquella gente piensa como él, egoístamente. No importa si el trabajo es digno para este hombre, ve y apacienta mis cerdos. No importa si has comido o no, tú trabaja. Y este joven deseaba, tenía hambre, hermanos. ¿El trato era bueno? No. Pero nadie se compadecía de él. Pero en casa, hermanos, había alguien que lo amaba. En casa estaba alguien esperándolo. Y ahorita vamos a hablar de eso en la predicación, si Dios permite. Alguien en casa. Pero ahí no había misericordia para él. En tercer lugar, ¿qué perdió el hijo pródigo? Perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Hablamos de dignidad, hablamos de la comunión con el Padre. ¿Cómo vivió? Según el versículo 13, en excesos. Vivió en excesos, hermanos. Ahora sí, como dijera Salomón, no negué nada a mis ojos. Lo que mis ojos miraban, deseaban, lo obtenían. Salomón en Eclesiastés, hermanos, cuando usted lee el capítulo 1, capítulo 2, habla de la vanidad de la vida. Dice Salomón, a la risa dije, a la risa dije enloqueces. A la alegría, a toda la abundancia, dice, ¿de qué me sirve esto? Compré cantores, buscó la felicidad, hermanos, en la diversión. Salomón compró cantores, la buscó en las mujeres, hermanos, tenía 1000 mujeres. Lo buscó en las posesiones, mandó construir y construyó, y seguía infeliz este hombre, seguía faltándole algo en su vida. Hermanos, hizo todo lo que quería, no negó nada a sus ojos, todo lo que deseaba, tenía economía, tenía sabiduría, lo obtenía, hermanos, todo. Y en el tiempo de Salomón, la plata, hermanos, era como piedras en las calles. Había tanta abundancia, hermanos, tanta abundancia en el tiempo de Salomón, pero vivió en excesos, tratando de encontrar, llenar su alma, pero lejos de Dios, lejos del Padre, siempre se vivirán vidas vacías, hermanos. El día de ayer me dice mi mamá, tu hermana anda triste. Y le digo, bueno, yo no voy a estar aquí este domingo, voy para Faris, invítala. Mi pregunta es, no significa que nosotros no llegamos a un punto de tristeza,
Pero sé a qué se refiere a mi mamá cuando me dijo esa tristeza. ¿Qué es lo que falta, hermanos, en la vida del hombre? La vida de Salomón, faltaba Dios. Y al final concluye el capítulo 12. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El hijo pródigo, hermanos, o el hijo derrochador, ¿qué es lo que significa pródigo? Hermanos, vivió en excesos. Vivió en excesos. Perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía, hermanos. Y miren, porque vivió en excesos y porque desperdició sus bienes en placeres. Lo perdió en sus placeres, egoístamente, buscando satisfacer cada uno de sus deseos. Hermanos, se acabó pronto. Todo terminó. Todo terminó. Pero mire, malgastó su herencia. Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo malgastó, hermanos, vino una hambre en aquel lugar, en aquella región. Y cuando esa hambre llega, este hombre ya no tenía economía. Ya no había con qué comer. Ya no había con qué poder alegrarse en los excesos, hermanos. Malgastó su herencia en cosas innecesarias. El pecado cuesta. ¿Sabe qué es lo más triste de saber que el pecado cuesta, amigo? Amiga, ¿sabe qué es lo más triste de saber que el pecado cuesta, hermano, hermana? Que el hombre está dispuesto a pagar el precio. Eso es lo más triste. Que el ser humano está dispuesto a pagar el precio. Miren, piense conmigo esto. Va a aparecer aquí en esta parte. La vida eterna es gratis, amigo, amiga. La vida eterna es gratis. La entrada a la iglesia es gratis. El perdón de Dios es gratis. El amor de Cristo es gratis. Es inmerecido. El aliento de vida es gratis. Piensen esto. El cigarro se paga, y muy caro hoy en día. La prostitución se paga. El alcohol se paga. La entrada a discotecas, o hoy le llamarían antros, hermanos, se paga. El poder en el mundo se paga. Entonces yo pregunto en esta hora, ¿por qué pagar por el infierno si el cielo es gratis? ¿Por qué pagar por el infierno si el cielo es gratis? ¿Por qué estar dispuestos a pagar para apartarnos de Dios? ¿Por qué el hombre está dispuesto a gastar para hacer maldades? ¿Por qué el hombre está dispuesto a pagar por vicios? Cuando la paga más grande del pecado ha sido saldada. Cuando la paga a nuestras maldades y a nuestro pecado ha sido pagada en la cruz. Piensen en esto. Amigos, piensen en esto. Lejos de Dios se pierde todo. Y por último, hermanos, ¿qué perdió este hijo pródigo? Perdió su libertad. Y quiero detenerme aquí un poquito. ¿Qué buscaba este joven? Su independencia. Buscaba ser libre, no estar bajo la orden o las reglas de papá, no estar bajo las reglas de una sociedad. Se aleja a una provincia, se alejó y a una provincia apartada. Ya no quería estar, hermanos, bajo las reglas del padre, bajo las reglas familiares, bajo las reglas de una sociedad o una comunidad. Él se alejó. ¿Qué es lo que buscaba? Libertad. Libertad, decidir qué hacer con su vida. Decidir si se levantaba o no, decidir si hacía o no, si hablaba o no. Él quería libertad, pero ¿sabe qué encontró? Que perdió su libertad. ¿Por qué? Él la buscaba cuando abandonó a su padre, Lucas 15:13, apartándose lejos, hermanos, lo más lejos posible. En la que buscaba, hermanos, cuando salió de casa, buscaba alejarse de él lo más posible. La que perdió cuando lo contrataron, el 15:15, ¿dónde lo mandaron? Él no eligió el trabajo, hermano. Él no decidió dónde trabajar, él no decidía cuánto ganar, él no decidía cuándo comer. En casa él decidía cuándo comía. En casa él decidía cuándo descansaba. En casa, hermanos, él tenía la libertad.
la libertad, pero él creía que no la tenía. Y decidió, hermanos, salir de casa un día. Ha perdido su libertad. ¿Sabe por qué? Porque ahora trabaja para alguien que no le importa su vida. Mire, este joven dice: yo aquí perezco de hambre. Este joven tenía hambre. Tenía hambre, hermanos. Dependía de alguien para poder comer. Y ese alguien era aquel hacendado que lo había contratado. El trabajo que él se le dio fue el trabajo que él decidió darle a este joven. Él no puso condiciones, porque no estaba en condiciones, hermanos, de decidir cuánto ni en qué trabajaba. Esa es la vida de aquel hombre sin Dios. Esa es la vida de aquella persona que se aleja de Dios, pierde su libertad y nos volvemos esclavos del pecado. Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres, hermanos. Pero este joven ya no es libre. Ahora no decide. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente y hermoso de esto? Cuando el joven le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, ¿qué le dijo el padre? Nada, hermanos, al menos textualmente no nos dice nada. Juntó el padre, hermanos, se lo da al hijo. ¿Sabe qué respetaba el padre y el hijo jamás lo vio? ¿Sabe qué respeta a Dios y a veces nosotros jamás lo entendemos? Nuestro libre albedrío. El hijo decidió irse de casa y el padre lo ama tanto que lo deja irse. Pero allá donde va, él no va a decidir las cosas. Él no va a decidir sus horarios de trabajo. Él va a trabajar hasta que el hacendado quería, hermanos. Él no va a comer lo que él quería. Ahí va a comer lo que se le dé. ¿Y qué es lo que se le está dando? Nada, hermanos. El joven se da cuenta que estaba muriéndose de hambre. Esa era la libertad que él quería. Eso es lo que él buscaba, hermanos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en esta vida? ¿Qué es lo que buscan nuestros amigos en esta vida? El dinero termina. La juventud se termina. Las posesiones un día se terminan. De hecho, todo está reservado para el fuego, según segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Todo está reservado para el fuego. Un día todo esto se va a acabar. La vida se nos va a acabar un día. Y la pregunta es: ¿qué nos habrá quedado? Jesús dijo esto: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Este joven está perdido. Este joven está preso en la miseria. Está preso en la soledad. Está preso, hermanos, a punto de morir. Este joven. Pero era lo que buscaba, ¿o no? ¿Qué es lo que buscan nuestros amigos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros, hermanos? Miren, en conclusión, ¿qué perdió el hijo pródigo? Consideramos este tema. Primero, perdió la comunión con su padre. De ahí viene la desgracia, hermanos, de este joven. De ahí viene la desgracia total de este joven. ¿Desde dónde parte todo, hermanos? No perdió primero su libertad, ¿verdad? No perdió primero su dignidad. Lo primero que pierde es la comunión con el Padre. Y de ahí se va a desencadenar, hermanos, la ruina total de este hombre. Al punto, hermanos, de que llega a un nivel tan bajo que lo único que tiene como opción es levantarse y volver al Padre. Es la única opción que tiene. Y lo va a hacer. Pero hasta este momento, hermanos, perdió la comunión con su Padre. Después de ello, hermanos, de que el hombre se aleja de Dios, va a perder su dignidad y volveremos al pecado. Y estaremos viviendo en el pecado otra vez. Con ello, hermanos, perdemos todo lo que teníamos avanzados en la vida cristiana y perdemos nuestra libertad y volvemos a esclavizarnos al pecado. Podemos ver que lejos de casa
y lejos de nuestro Padre, todo está perdido. Todo está perdido. Es por eso que en esta hora quiero invitarte a que no vivas más alejado de Dios. No vivas otro tiempo, otro año, otro día alejado como el hijo pródigo. Vuelve a congregarte si te has alejado. Vuelve a la casa del Padre. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te extraña, Él te ama. Y nunca, déjame decirte, amigos, nunca se ha olvidado de ti. Él sabe todo de ti. Él sabe tu necesidad. Él sabe tu condición. Y Él te está esperando a que regreses. No seas como este joven que perdió todo por querer experimentar algo que no era para él. Él era diferente a todos, pero él quiso ser como todos. Hermanos, no somos como todos, somos diferentes a todos. Amigo, te invitamos a que seas diferente a todos, pero para ello tienes que volver a casa. El Padre te espera. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan en esta noche?